Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ante todo, aun cuando sé que todos estamos apurados, no puedo dejar de agradecer por esta gentilísima invitación del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, en particular mi querido amigo el doctor Abel Zamorano. Me hace muy feliz volver a Panamá, muchísimo, después de toda esta larga pandemia que todos hemos sufrido. Me siento, y lo digo genuinamente, en casa. Me corresponde tratar un tema, además felicito la organización de este congreso, pero en particular la de esta mañana. Creo que ha sido un hilo conductor magnífico comenzar con la reflexión ética de los abogados, de los magistrados, pasar por la responsabilidad administrativa. Me toca a mí hablar de la responsabilidad civil por la inconducta de los jueces. Quizá hubiera cerrado la responsabilidad penal, que vengo aquí al maestro Binder, que nos acompaña, un saludo muy cordial, de los jueces, porque creo que se completa de esta manera algo que es fundamental en el Estado constitucional, y es el ejercicio de la función jurisdiccional, como el ejercicio de cualquier otra función pública, debe ser controlado y se debe responder por dicho ejercicio, en todos los ámbitos. Comienzo diciendo, este es el punto de partida de mi intervención el día de hoy, que tiene que ver con el modo como los distintos tratados internacionales, particularmente aquellos aplicables a los países latinoamericanos, regulan la responsabilidad civil. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas establecen como un derecho de todo ciudadano el derecho a ser resarcido por los errores judiciales. Ese es el punto de partida. Pero lo curioso es que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas reconoce este derecho a ser resarcido en el caso en que el error judicial haya supuesto la condena en un proceso penal del ciudadano, ¿no? Es decir, los tratados en materia de derechos humanos reconocen, que además no es el único caso en que lo hacen, este derecho dentro del ámbito del proceso penal. Lo cierto es que nos encontramos en un supuesto de una situación de mucha tensión, y esto lo dice Capelletti en un magnífico libro que tiene ya clásico sobre la responsabilidad civil de los jueces, porque estamos frente a una consecuencia del ejercicio de una función que goza de un principio elemental para el Estado constitucional. Estamos hablando de las consecuencias patrimoniales por el ejercicio de una función que se sustenta en la independencia e imparcialidad en el ejercicio. El Estado constitucional no solo se sustenta en la independencia y la imparcialidad, sino también en la responsabilidad de quien ejerce esa función. Y esa responsabilidad es de tres tipos: civil, administrativa y penal. Yo hablaré única y exclusivamente de la responsabilidad civil. ¿Cuál es la base de la responsabilidad civil? Primero, el postulado que deriva de los tratados internacionales, conforme al cual el Estado está obligado a resarcir
por los daños y perjuicios que genera a sus ciudadanos en el ejercicio de toda potestad, incluyendo la potestad jurisdiccional. Y hay tres justificaciones para este postulado. La primera justificación es el principio general del derecho, que los derechos reconocidos por el ordenamiento tienen que ser protegidos. Si el ordenamiento jurídico reconoce una serie de derechos, entonces el ordenamiento jurídico debe diseñar mecanismos eficaces para proteger a esos derechos frente a cualquier situación de lesión o amenaza de lesión. No importa de quién provenga el acto lesivo de dicho derecho. Si el acto lesivo proviene del Estado, sea cual sea el ejercicio de la función de la cual estemos hablando, el Estado está obligado a diseñar un mecanismo idóneo para responder frente a la lesión de ese derecho que provenga incluso del mismo Estado. Y uno de los mecanismos, no el único, pero aquí estamos hablando de uno y solo uno, podemos hablar de otros, pero se me ha pedido hablar de uno. Uno de los mecanismos para proteger a esos derechos es resarcir económicamente por los daños que ese ciudadano ha sufrido. Nota a pie de página, no debería ser solo resarcir, porque muchas veces el resarcimiento es insuficiente. Y aquí se estoy hablando especialmente cuando, por ejemplo, hay que actuar frente al daño derivado de una condena penal. Muchas veces el resarcimiento no es suficiente. El segundo fundamento sobre el que ya hablé es la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. El Estado, los jueces, no pueden no responder por los daños que generan al ejercer indebida, incorrecta, ilícitamente por sus funciones. Y el tercero, un principio básico del Estado constitucional, no hay ningún acto del Estado exento de control. Insisto, estamos en el macro tema control de los actos jurisdiccionales. Muy bien. Aquí está la gran tensión a la que se refería mi colega, el doctor Jaramillo. Cuando uno aborda el tema de la responsabilidad civil de los jueces, hay una enorme tensión entre la independencia en el ejercicio jurisdiccional y hasta dónde deben responder. Aquí hay una tensión enorme. Y voy a utilizar como ejemplo, me voy a robar como ejemplo, el caso de los precedentes. ¿Ok? Porque es el tema hoy de moda en discusión sobre la responsabilidad civil. Primero, se dicta una resolución que un determinado ordenamiento tiene la condición de precedente judicial. Segundo, un juez, teniendo en consideración el precedente, dicta una sentencia y no lo aplica. Lo conoce, lo tiene en consideración y no lo aplica. El ciudadano que se ve afectado con esa decisión jurisdiccional considera que la no aplicación de ese precedente le ha generado un daño y por lo tanto inicia un proceso contra ese magistrado, imaginemos, o contra el Estado, de eso me ocuparé un momento, para que se le resarza por los daños y perjuicios derivados de la aplicación de ese precedente. Muy bien. Pregunto, ¿es que acaso el análisis sobre la aplicabilidad de ese precedente al caso concreto no es algo que tiene que ver intrínsecamente con el ejercicio de la función jurisdiccional, sobre el que dicho juez es absolutamente independiente? Pregunto yo, ¿acaso no es lo mismo que decir
que ese juez incorrectamente, a juicio del que perdió, ¿verdad? Porque en el proceso siempre alguien va a perder. Ese es el sistema jurídico, esa es una reflexión filosófica que podríamos tener. Nuestro sistema normativo, al menos de asignación de tutela de derechos, uno gana y uno pierde. No hay, mira, te doy a medias. No. Pero bueno, entonces en el proceso, como el partido de tenis, uno gana o uno pierde, no hay empate, ¿cierto? Muy bien. Entonces el que pierde normalmente va a considerar que el juez incurrió en responsabilidad. Bueno, ¿acaso lo mismo no puede ocurrir porque ese ciudadano piensa que el juez se equivocó en la interpretación del artículo 1000 del Código Civil panameño? Sí. O del artículo actual del Código Penal, o de la ley mercantil, o de lo que fuera. Es decir, el ámbito de la responsabilidad del magistrado, ¿cuánto extiendo yo la responsabilidad del magistrado? Afecta, incide en la independencia que yo le voy a reconocer al magistrado. Es una tensión necesaria. Pero claro, no hay ningún Estado constitucional en el que se diga que los jueces no son independientes o que los jueces no deben responder. Entonces hay que buscar un justo equilibrio. Y ese justo equilibrio nos lleva a tres posibles modelos. Uno, el juez nunca responde civilmente por sus actos. Inadmisible, porque supone la independencia anulando la responsabilidad. Protejo totalmente la independencia anulando la responsabilidad. El modelo de la derecha, el juez es responsable civilmente por el ejercicio de la potestad jurisdiccional bajo los parámetros generales de la responsabilidad. El juez responde siempre, siempre que se cumplan los parámetros generales de la responsabilidad. Muy bien, es decir, el mismo parámetro que tiene un ciudadano común y silvestre cuando va a actuar frente. Pero claro, un ciudadano común y silvestre no está ejerciendo potestades públicas. Entonces está el sistema intermedio. El juez responde civilmente, sí, pero en situaciones especiales. Aquí está la clave. En diseñar cuáles son esas situaciones especiales por las cuales este juez, que siendo independiente, ejerciendo una función pública donde alguien siempre va a perder y por lo tanto ese alguien siempre se va a sentir lesionado, debe ser pasible de responsabilidad civil. Y aquí es el gran desafío de la legislación que regula esto. El Perú, la verdad, honestamente les confieso que no sé si esto está así regulado en Panamá, pero en el Perú esto está regulado en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil tiene todo un capítulo de responsabilidad civil de los jueces. Y, digamos, sí está medianamente bien. ¿De acuerdo? Siempre todo es perfectible, por supuesto. Muy bien. ¿Cuáles son esas fórmulas? Estas son fórmulas, esto no es una receta, son fórmulas que se pueden seguir para determinar esas hipótesis especiales donde un juez debe responder. Primero, jugando con la culpabilidad. Jugando con la culpabilidad, que no es el descubrimiento de hoy. Si nosotros aplicamos los estándares del derecho civil, de la responsabilidad civil, en el caso de los profesionales como los abogados, uno no responde en todos los casos. Uno responde en dolo, solo cuando hay dolo, culpa grave, no responde por culpa leve, a diferencia de todos los demás casos, donde uno responde por culpa leve, por culpa grave o por dolo. Bueno, una fórmula para poder resolver esa tensión es diciendo, bueno, los jueces responden por los errores que cometen dolosamente. ¿Alguien va a decir que si un juez emite una resolución judicial producto de corrupción, no debe responder civilmente por esa resolución? ¿Lo vamos a exonerar de esa responsabilidad? Eso es casi la respuesta, es muy fácil.
Muy bien, y en casos de culpa, lo que suele decirse, y esto también dicho por Capelletti, es que en casos de culpa hay que graduar y solo responder en situaciones de culpa grave y no en casos de culpa leve, porque si no, en casos donde, todos lo sabemos, hay situaciones donde es muy difícil saber cuál es el sentido que le debemos dar a una norma, ¿cierto? Bueno, en esos casos el juez debe responder porque optó justificadamente, ¿verdad?, por una interpretación. Creo que no. La segunda fórmula, tipificando, así como el derecho sancionador, ojo, en la responsabilidad civil no estamos ante derecho sancionador ni punitivo, ¿cierto? Eso lo digo, pero con lo cual la tipicidad no es un requisito, a diferencia de todo lo que acabamos de escuchar, donde evidentemente sí. Muy bien. Entonces, pero como estamos ante una situación muy particular, hay legislaciones que optan por tipificar, saliéndose del canon normal de la responsabilidad civil, diciendo, por ejemplo, un juez responde civilmente cuando resuelve sobre la base de hechos falsos, o cuando hace una interpretación insustentable de la ley, o cuando se aparta de los precedentes, o cuando va contra sus propios criterios sin justificación alguna en estos dos casos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay varios modelos también, varios submodelos. Uno, se tipifica. Dos, se presume. Es decir, la norma no juega con la tipificación, sino que el modelo normativo juega con la presunción. Es decir, en aquellos casos en los cuales un juez ha fallado contra un precedente sin justificación, se presume que es responsable, se presume que actuó con culpa grave, se presume que, etc. Otro sistema donde hago la ponderación, restringiendo los daños que son resarcibles. Es decir, no hago al juez responsable por todo. Eso tampoco es un gran descubrimiento de la responsabilidad civil. Eso existe hoy, desde el derecho romano, en el caso de la responsabilidad contractual versus la responsabilidad extracontractual. Si digo, el juez solamente puede responder, esta sí sería una regla especial, ¿verdad? Bueno, en fin, también hay que ver si estamos en contractual o extracontractual, por daños previsibles, no por los imprevisibles, y solo por las patrimoniales, y no por los no patrimoniales. Estoy poniendo ejemplos, no estoy optando, ¿ok? O determinando límites de responsabilidad, como existe en algunos casos en el proceso laboral, topes, ¿no? Claro, o incorporando un sistema de seguro, pero nuestros países quizá estén un poquito lejos de eso, ¿no? Muy bien. Habiendo ya resuelto lo anterior, cuando nosotros nos acercamos a la regulación de la responsabilidad civil de los jueces, tenemos dos dilemas. El primero ha estado establecido ya por Capelletti. O se responde individualmente, es decir, solo el Estado es responsable por los daños y perjuicios que le genera al particular. Sistema 1. Total, el que ejerce la función jurisdiccional es el Estado. El juez es un funcionario, yo no tengo por qué pelearme con el juez. Es el Estado, es una función pública. Sistema número 1. Sistema número 2. Solo el juez es responsable, ¿no? Aquí lo que sostiene la doctrina es que el sistema 1 es más garantista que el sistema 2, porque el juez podría no tener el patrimonio suficiente para responder por los daños y perjuicios. Pero la mayoría de legislaciones se inclinan por el sistema 3, la responsabilidad solidaria entre el funcionario y el Estado. De modo tal que el particular decide si demandar a los dos o a uno, que además no es sino una aplicación de la responsabilidad vicaria, como ustedes saben, en materia de responsabilidad judicial. Y el otro sistema, que puede ser mucho más discutible, es si estamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva o subjetiva. Claro, sabemos que la regla general es la responsabilidad subjetiva, pero hay hipótesis específicas, y ahí voy a entrar ya en la última parte, por ejemplo, medidas cautelares, donde algunas legislaciones sí establecen responsabilidad objetiva. Muy bien.
Ya espero terminar antes de los 10 minutos, no se preocupen que me quedan. Quizá en 4. ¿Cuáles son las especiales consideraciones que hay que tener en cuenta cuando voy a afinar el microscopio? Hemos hablado de los controles de los actos jurisdiccionales, la responsabilidad civil de los jueces, ahora responsabilidad civil de los jueces frente a medidas cautelares. Ojo, la regla general es que el responsable por los daños que se deriva del pedido de la medida cautelar es el que la solicita, por cuenta y riesgo del solicitante, es decir, el demandante. Esa es la regla general que rige el principio de responsabilidad por indebida ejecución de medidas cautelares. Si se produce un daño, los daños los resarce el demandante, el solicitante de la cautelar, ¿no? Que puede ser el demandante, dependiendo. Tanto es así que la mayoría de legislaciones procesales le piden a ese solicitante cautelares una caución, que justamente es una garantía para resarcir los daños y perjuicios. Aquí está el sistema de seguro al que me refiero. Es una especie de seguro indirecto, ¿no? Muy bien. Segunda cosa a tener en cuenta para diseñar un sistema de responsabilidad civil de los jueces en materia de medidas cautelares. El modelo de responsabilidad civil del juez depende del modelo de responsabilidad civil del solicitante. Es decir, también se discute muchísimo en doctrina cuál es el sistema de responsabilidad civil del solicitante de una medida cautelar. ¿Objetivo o subjetivo? Porque claro, si es objetivo, ¿el del juez podría ser subjetivo? Si es subjetivo, ¿el del juez debería ser objetivo? Debe haber una coherencia, porque no le puedo poner al juez mayor responsabilidad que le estoy poniendo yo al solicitante, que es el primigeniamente representante. Tercero, el sistema de responsabilidad civil por indebida ejecución de medidas cautelares depende del sistema como cada legislación regule el ejercicio del derecho de defensa en sede cautelar. Me explico. Ustedes saben muy bien que hay regímenes donde las medidas cautelares se conceden sin conocimiento de la parte afectada. Y hay, Perú o Argentina, sí hay sistemas donde las medidas cautelares, por regla general, se conceden escuchando a la otra parte, la mayoría de países en Iberoamérica. Muy bien. Si yo estoy en un sistema jurídico en el que el juez concede la medida cautelar sin escuchar a la otra parte, la responsabilidad del juez es menor. Claro, porque la ley lo autoriza a basar su decisión solo sobre lo que el demandante le dice. Por lo tanto, la responsabilidad del solicitante es mayor. En cambio, si estoy en sistemas donde el juez tiene que escuchar a ambos, ahí las responsabilidades se equiparan. Entonces no podemos regular a ciegas. Tenemos que ver estos otros aspectos del régimen cautelar en general para ver hasta dónde extiende la responsabilidad del juez. Cuarto, los eventuales daños hay que tener en cuenta que en materia cautelar hay caución, con lo cual los daños y perjuicios, la responsabilidad del juez hay que medirle atendiendo a que había una garantía para resarcirlos, ¿no? Finalmente, la responsabilidad también dependerá de los regímenes atípicos o típicos que un sistema jurídico tenga. Tema sobre el cual hablé la última vez que vine a Panamá, hablé sobre eso, los sistemas atípicos de medida cautelar. Si estoy en Ecuador o Panamá, donde el sistema es cerrado, a mi juicio el juez tiene mayor responsabilidad, ¿no? Claro, si estoy en Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, etcétera, donde el sistema es abierto, claro, estoy permitiendo que el juez tenga discrecionalidad. Entonces tengo que tener en cuenta el régimen en el que estoy, también de atipicidad o atipicidad de las medidas cautelares, para ver cómo analizo la responsabilidad civil del juez. Prometía que terminaba en 4 y ahora sí. Ojo,
Si el juez dicta una medida cautelar irreversible, es un caso donde debe responder casi siempre, porque un límite natural es la irreversibilidad de las medidas cautelares. Si el juez afecta con la medida un bien de terceros, es un supuesto donde la ley lo establece como responsabilidad objetiva. A mí no me importa si lo hiciste o no lo hiciste. Si en registros públicos está que ese bien era de un tercero y tú dictaste una medida cautelar sobre eso, eso es un caso de responsabilidad objetiva, donde la legislación establece como responsabilidad objetiva. Determinar si la medida cautelar que dictó era razonable, si era necesaria, lo que ya se habló hace un momento en la proporcionalidad, y también evaluando la garantía concedida. En los procesos que se regulan para pedir la responsabilidad civil del juez, normalmente los plazos son muy cortos para salvaguardar la independencia. Sí responde el juez, sí, pero no por 10 años, no por 20 años, en plazos menores. La competencia es una cuestión muy discutible. ¿Quién debe ser competente? ¿Quién debe controlar al controlador? El problema del derecho siempre, ¿no? Normalmente se asignan a los órganos superiores y, ojo, el juez no es responsable si el supuesto afectado no impugnó la resolución, porque no hay agravio, no hay afectación. Termino diciendo que la sentencia en un proceso de responsabilidad civil del juez solo puede condenar al pago una suma de dinero, con lo cual la cosa juzgada sigue siendo cosa juzgada. No tiene ningún efecto, no genera ningún efecto frente a la resolución que se dictó. Muy bien, como conclusión, los jueces deben ejercer la función jurisdiccional, incluyendo cuando dictan medidas cautelares, con independencia, pero con mucha responsabilidad. Gracias.